Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de parlantes, en específico cómo se comportan los parlantes, vamos a ver algunas fallas y cómo reconocerlas y también vamos a hablar un poco de cómo pensar ciertos circuitos y poder ablandarnos un poco los sesos a la hora de comprender estas cuestiones de electrónica. Bueno gente, les doy la bienvenida a mi canal. Para aquellos que son nuevos, los invito a suscribirse y como sé que como estoy en cuarentena y estoy mirando mucho las estadísticas de los videos, sé que ustedes miran solamente el 40% del video. Aprovecho entonces ahora rápidamente para decirles si quieren hacer un aporte al canal. Les dejo acá algunos links para aquellos que son argentinos. Los links son en pesos. También si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de los comentarios. Dejo mi mail y dejo mi Telegram. Así que bueno, ahora sí, luego de todos estos chivos, arranquemos. Yo estimo que si ustedes están acá más o menos saben cómo funciona un parlante, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Básicamente hay un imán permanente, en este caso es un imán cerámico, pero puede ser un imán hecho de alnico, que es aluminio, cobre y níquel. Eran parlantes usados durante los 60, 70, muchos amplis de guitarra lo tenían. Y también existen los parlantes electrodinámicos. La cuestión es que ese imán permanente genera un campo magnético y acá adentro no se llega a ver, pero hay una bobina. Ahora vamos a ver un corte de un parlante que cuando le aplicamos tensión y circula corriente genera otro campo magnético que se atrae o se repele y genera ese movimiento. Hermoso. Bien, vamos a hablar un poco de cómo pensar los parlantes, los altoparlantes. Quiero hacer un disclaimer ahora, varios en verdad. Primero que nosotros vamos a pensar en el video de hoy los parlantes solos, al aire, bien, sin ningún tipo de bafle o caja o nada. Y después que yo no soy físico y algunas cuestiones de las que voy a hablar ahora pueden no ser totalmente rigurosas, bien. Obviamente, si ven algo que estoy diciendo una burrada, me lo dejan en los comentarios y yo trataré de corregirlo. La cuestión es la siguiente: ¿cómo pensar entonces el parlante? En el corte que vemos ahí, vemos que el parlante tiene suspensión, que tiene un diafragma, que es esto, y tiene también un sistema eléctrico, bien, el tema de la bobina. Entonces, físicamente, lo que podemos pensar es un sistema masa resorte amortiguador. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos una masa, el diafragma del parlante, pero también toda la estructura del parlante tiene un peso, tiene una masa, hay que mover esto. Y tiene una suspensión también, ¿no? Que si yo tiro para abajo, vuelve, tiro para arriba, digamos, vuelve. Em, Eso va a generar, eso es el típico sistema masa resorte amortiguador. Entonces, ustedes tienen que saber, por un lado, que cuando hablamos de un sistema masa resorte amortiguador, vamos a tener resonancia. Y vamos a hablar ahora de eso. Si vemos el gráfico que está en pantalla, bien, donde tenemos a la izquierda la representación y a la derecha tenemos dos circuitos, es un circuito resonante donde podemos ver la masa representada tanto como un capacitor como un inductor, la suspensión como un capacitor y un inductor y las pérdidas como una resistencia. Ahora bien, ¿por qué hay dos circuitos? Esa es la cuestión acá. Tenemos que ver cómo representar los distintos sistemas. Bien, y entramos en lo que se llaman las analogías electromecánicas. Viene de esta manera. Otra cosa, esto como ven está en inglés, pero de este tema hay bastantes cosas en castellano y voy a dejar bastantes links en la descripción, así que ustedes lo pueden chequear y pueden investigar, que es lo que me gustaría que hagan. Cuando pensamos nosotros en la tensión y pensamos en nuestra corriente, ¿bien? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relaciona la tensión y la corriente? Bueno, si yo hago tensión sobre corriente, voy a tener resistencia, o sea, cuánta tensión cae según qué corriente tengo. Pero yo en verdad lo que estoy haciendo es, en general, en mis circuitos, ¿qué hago? Aplico tensión y veo cuánta corriente tengo. Otra forma de verlo es corriente sobre tensión. Estamos muy acostumbrados a esta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la noción de que los elementos impiden el flujo de corriente, pero en verdad uno aplica tensión y tiene corriente. Es como decir,
¿A qué velocidad vas en tu auto? Voy a tantos kilómetros por hora. Mi base es, dejo pasar tanto tiempo y tengo tantos kilómetros. Podría decir, ¿cuánto tiempo te tarda en recorrer un kilómetro? Y ahí tendría horas sobre kilómetros. Lo podría ver de esa manera. ¿Y esto cómo se llama en electricidad? Se llama admitancia. Ahora bien, cuando yo pienso en un sistema mecánico, en general voy a tener dos variables, bien, dos magnitudes, que son la fuerza y la velocidad. Volvamos acá. ¿Qué hice recién? Yo aplico fuerza a esto y esto se mueve. ¿Bien? O también podría pensarlo, ¿cuánto se mueve dependiendo de la fuerza? O cuánta fuerza tengo que aplicar para tener tanto movimiento. Lo puedo ver de las dos maneras. Y ahí viene la cuestión. A nosotros en electrónica nos gusta ver las cosas nuevamente en formato de resistencia. Pero si vamos al siguiente gráfico, vemos que vamos a tener, por un lado, el sistema eléctrico, donde tenemos nuestro generador de tensión con una resistencia en serie, y tenemos nuestra resistencia en serie de la bobina, porque es un cable enrollado, con la inductancia de la bobina. Si eso yo lo conecto a cada masa, es como un transformador. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte mecánica? ¿Cómo influye mi parte mecánica en todo esto? De la siguiente manera. Nosotros dijimos que podíamos representar a nuestro sistema mecánico como un sistema resonante, o sea, un filtro RLC, pero ¿cuál de los dos uso? Bueno, en verdad lo que nos gustaría a nosotros usar es el que se llama el sistema mecánico de impedancia. ¿Por qué? Porque la impedancia acá refiere a la resistencia en serie. Acá empieza el tema del transductor. Vamos a representar un transformador que cuando yo aplico tensión y esto genera una corriente, del otro lado me va a aparecer una fuerza que va a generar movimiento. Y es así. De hecho, la fuerza en un transductor de este tipo es el flujo magnético por la longitud del transductor por la corriente. ¿Bien? Es lo típico que aprendemos en la secundaria o en física. Tenemos un conductor que le atraviesa el campo magnético y genera una corriente. A nosotros nos gustaría tener el sistema en serie, pero nos lo representa directamente como acá, que es el sistema en paralelo. ¿Bien? Después, esto es la parte mecánica. Pero luego tenemos que nuestro diafragma va a estar moviendo aire y le va a estar pasando energía al medio acústico. O sea, nuestro diafragma es nuevamente otro transformador que pasa de energía mecánica a energía acústica. Y después tenemos el valor SD, que es la superficie del diafragma. El YAR, que eso es la impedancia acústica, está dividida en dos porque como es un parlante que está al aire, hay igual cantidad de aire acá y acá, entonces se podría ver que esa impedancia está en paralelo. Bien, acá hay otro gráfico que lo que muestra es cuando yo paso de la analogía de movilidad a la analogía de impedancia. Ven que está todo en serie en la parte mecánica. Lo que era un capacitor ahora es un inductor, lo que es un inductor era un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Lo que podemos ver ahí es que si yo esto lo conecto a un generador, va a haber una frecuencia tal donde esta parte mecánica va a tener un pico de impedancia. Y luego, cuando yo vaya subiendo en frecuencia, lo que va sucediendo es que la inductancia que voy teniendo acá me va generando cada vez más carga, que voy teniendo cada vez más transferencia. Esto nuevamente, repito, es como una simplificación para entender el comportamiento del parlante. No me maten los que entienden más que yo. Hay unos valores que describen los parlantes que son los parámetros de till small, que entre otras cosas hay dos que son importantes. Uno es el Q mecánico y el Q eléctrico. Acá vemos algunas fórmulas donde explica ese Q mecánico y ese Q eléctrico. Yo lo que voy a creer es que mi Q mecánico y mi Q eléctrico sean lo más bajo posible. ¿Por qué? En especial el mecánico. Fíjense
que básicamente lo que me está dando el Q mecánico es la relación entre mi frecuencia central en esa resonancia y las frecuencias de corte con respecto a la frecuencia central. Entonces, si mis frecuencias de corte están muy cercanas, en general lo que voy a tener es un pico de resonancia. Eso me va a dar que de repente viene todo bien, tengo un super pico, bien, tengo mucha transferencia en una frecuencia y luego baja otra vez. Es bastante alineal la respuesta. ¿Qué es lo que me da ese pico de resonancia? ¿Y por qué se llama mecánico? Bueno, porque si yo tengo en mi parlante una suspensión dura, lo que va a suceder es que va a resonar solamente en una frecuencia mucho más angosta que parlantes que tienen una suspensión más blanda. En general en los parlantes de hi-fi la suspensión es bastante más blanda, entonces ese pico está más abierto, y en los parlantes de guitarra esa suspensión es bastante más dura y ese pico está más así, más. Que eso es un efecto buscado. En general vamos a creer que ciertos parlantes en ciertas frecuencias resuenen, porque bueno, es lo típico de esos parlantes para esa aplicación. Ya después para el otro tipo de, esto se lo digo a fines prácticos, el otro tipo de resonancia que tenemos, en general lo que hacemos es cortamos ahí con un crossover y ponemos un parlante que sea más chico, que responde y tiene otras resonancias en frecuencias más altas. Básicamente, si yo achico el diafragma, me cambia la masa del sistema, me cambia todo eso y me corre todo para arriba. Si lo agrando, me corre todo para abajo. Y así voy haciendo con varias vías. Ok, ¿y qué podemos hacer para contrarrestar por ejemplo, esta resonancia? Bueno, una forma de contrarrestar la resonancia es lo que se llama realimentación negativa, que es lo que vemos en los circuitos que toman la señal de salida, si hay una resonancia, mete más señal contraria en el circuito y va a hacer que baje en ese sector. Otras cuestiones es qué pasa cuando se rompen los parlantes, qué es lo que se rompe. Bueno, esto es un sistema centrado, puede ser que por algún golpe o algo empieza a raspar el entrehierro con la bobina y pueden pasar dos cosas. Una, que empieza a escucharse crack, 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 crack y se siente. Eso es fácil de determinar. Si yo hago esto y hace shack, 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 yo tengo que mandar a reparar. Otra es que no nos demos tanto cuenta y ese raspe genere calor y termine quemando el parlante. Otra cuestión es las suspensiones se van resecando. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Como una suspensión más dura. Una suspensión más dura hace que el parlante suene justamente mucho más resonante. Otra puede ser que se vaya rompiendo el cartón entonces las cargas de vuelta, voy moviendo lo que es la masa acústica, se mueven todas esas cuestiones y se mueven las frecuencias de resonancia del propio parlante. Como para que vean un poco con todo lo que vimos ahora, cómo es que lo podemos pensar esto. Cómo determinar la impedancia del parlante. Para darnos cuenta si el parlante está bien o no también, si yo mido en impedancia, en resistencia acá, me da ahí alrededor de 8, ¿bien? En general da un poquito menos o alrededor de ese valor. Sabemos que esto es de 8 ohms. Ahora, 8 ohms en una cierta frecuencia dada por el fabricante, porque acá, según lo que vemos, este gráfico, tenemos entre 5 ohms y hasta 6 veces más, por ejemplo, de impedancia en todo el rango de frecuencia. Entonces, en general, en el lugar más llano, supuestamente en un K, pongámosle, me dan la impedancia. Cuando va cercano, ahí está bien. Si da con mucha impedancia, es que está quemado algo. Si da abierto o en corto, es que bueno, está en corto. Nada, lógica, sentido común. Bueno, gente, ahora sí. Nos vemos, espero que estén pasando bien lo mejor que puedan estos días. Yo sé que la mayoría de nosotros está encerrado. Y nos vemos en la próxima.